Espía por error. Escrito y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. Capítulo 15. Dios mío. La toalla que Terry acababa de tomar cayó al suelo sin que se diera cuenta. Candy estaba de pie junto a su cama, completamente desvestida. ¿Se había muerto a causa del accidente? Terry pensaba que eso era lo que tenía que haber pasado, ya que se sentía como si estuviera en el cielo. Candy era exquisita. Su hermoso cabello rubio y rizado caía sobre sus delicados hombros, hasta llegar a su cintura, pidiendo ser acariciado por sus manos, y sus perfectos montes hacían que sus manos le picaran por sentir su suave peso. Deseaba recorrer su fina cintura y sus caderas hasta llegar a sus hermosos muslos lechosos para encontrar el tesoro que estaba situado entre esa mata de rizos. Toda la sangre bajó de su cabeza en dirección a su... ¡Demonios! Terry recogió la toalla del suelo y la sostuvo frente a él. «Oh, no seas tímido», dijo Candy riéndose y tendiéndole los brazos. «No lo soy». Terry escuchó los nervios en su voz, una mezcla de entusiasmo, desafío y miedo. El corazón le dio un vuelco. Candy había tenido un día difícil, lleno de accidentes y trastornos. Había descubierto una pintura escandalosa de su padre. Se había escondido de su madre en el suelo de un armario y había salido disparada de su auto por culpa de unos perros sarnosos y, para colmo de males, había tenido que soportar a la señora Giddens, a su madre, a la señora Hartley, a sus tías. Ella debía de estar muy cerca de derrumbarse completamente. «Tienes que volver a tu habitación, Candy». Terry observó la luz brillar en su pelo mientras ella negaba con la cabeza. «No quiero». Tendría que insistirle. Debería tomarla por el brazo y acompañarla a la puerta. Pero si en ese momento hacía eso, lo más seguro es que acabará acompañándola hasta su cama. Por lo menos debería ponerse una bata o unos pantalones o algo e intentar que su recalentado cerebro recuperara su cordura. Pero lo único que podía hacer era mantener la maldita toalla frente a su miembro y mirar a Candy con una lujuria desbocada. «No quiero irme a mi habitación, Terry». Él sabía que todo esto era una locura, pero no pudo dejar de preguntar. «Entonces, ¿qué es lo que quieres, Candy?» Candy se humedeció los labios. «A ti», dijo con voz temblorosa. Dios. Eso llegó directamente a su amigo, que saltó con intenciones de presentarse ante ella. Terry agarró la toalla con más fuerza, intentando recobrar su repentinamente esquivo control. Ella estaba cansada y agitada. No estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Tenía que acompañarla hasta la cama, su propia cama. Candy era doncella, por el amor de Dios. No tenía ni idea lo que estaba pidiendo, pero él no lo era. Tenía una idea dolorosamente detallada de lo que exactamente le estaba pidiendo Candy, y él deseaba enseñárselo una y otra vez, lento y suave, fuerte y rápido, de cualquier manera en lo que ella se lo pidiera.
Candy había escapado. Los dos habían escapado de una muerte segura. Se sentía como si tuvieran que celebrar la vida de la manera más elemental posible, piel contra piel, con las respiraciones jadeantes y con su cuerpo profundamente sumergido en el de ella. Candy ya estaba totalmente comprometida ante los ojos de la gente. Tendría que casarse. ¿Importaría tanto si anticiparan sus votos? Candy se acercó. Podía ver el miedo y la incertidumbre en sus ojos, pero sobre todo la determinación. Podría haber muerto hoy, Terry. Y si es verdad lo que dices de Satanás, podría morir mañana. Terry no había querido asustarla. Te mantendré a salvo, Candy. Satanás nunca te hará daño. Ella negó con la cabeza, ignorando sus palabras. Siempre pensé que tenía un futuro, pero esta noche, cuando me encontré volando por los aires y terminé algo magullada, me sentí indefensa y me di cuenta de que eso no es verdad. El futuro es solo un sueño, solo existe el aquí y ahora. En este mismo momento, el presente es lo único real. Candy estaba lo suficientemente cerca para tocarla, pero Terry siguió con las manos en la toalla. Sabía que si la tocaba, su intenso deseo por ella apagaría la débil voz de su conciencia que le susurraba que hiciera lo correcto y se alejara de ella rápidamente. No quiero que mi vida termine antes de haberla vivido. No quiero morir virgen, Terry. Ella puso sus manos sobre sus hombros y él la sintió como si lo estuviera marcando con fuego. Sus montes se burlaban de él. Estaban tan cerca. Tendremos que casarnos. Terry esperó a que el fuerte nudo de temor retorciera sus entrañas. No lo hizo. La ola caliente de lujuria que le atravesaba debía de haberlo ahogado, y sus ideas sobre la decencia, ya bastante debilitadas, se desvanecían rápidamente. Y no era solo deseo lo que sentía, otros sentimientos lo envolvían: protección, ternura, admiración. Nunca se había sentido así antes, nunca se había sentido como si su amigo fuera literalmente a explotar en un instante. Eso es futuro, dijo Candy. No quiero pensar en el futuro. Empezó a acariciar sus hombros, bajando por sus brazos. Él tampoco podía pensar en el futuro en ese momento, o mejor dicho, en nada. Solo podía pensar en la suavidad de su tacto, acariciando los músculos de sus brazos y en sus hermosos montes descubiertos a unos centímetros de él. Terry respiró hondo y el olor almizclado de la necesidad de ella flotó hasta él desde ese lugar secreto. ¡Santo Dios! Su amigo iba a explotarle. Las manos de Candy se deslizaron por su antebrazo hasta llegar a la toalla. Por favor, Terry, por favor. ¿Me enseñarás lo que me he estado perdiendo? Dios. Candy retiró la toalla y envolvió una mano alrededor de su amigo, igual que lo había envuelto alrededor del desmesurado miembro de Eros. Terry pensó que iba a desmayarse. Dejó caer la toalla y se sujetó a los hombros de Candy para mantener el equilibrio. Normalmente él tomaba la iniciativa en el dormitorio. Por todos los cielos, normalmente pagaba por lo que estaba haciendo y las mujeres hacían lo que él deseaba.
Era muy específico en ese tema. Una vez que alcanzaba su objetivo, se marchaba, olvidándose de la mujer en cuanto la puerta se cerraba detrás de él, si no antes. Era algo físico y una operación financiera, nada más. Nunca había tenido un amante a largo plazo, ya que nunca había querido una. No quería ser igual a los demás, pero esto era diferente, tan diferente que se sentía casi tan virgen como Candy lo era. «Eres tan duro como la estatua de Eros», murmuró ella, «pero suave y también caliente». ¿Caliente? Más bien estaba ardiendo. Su temperatura subía cada vez que ella decía algo así. La mano de Candy se movió, deslizándose arriba y abajo de su longitud. Su toque era suave, vacilante, ligero. Él chilló. «¿Te gusta esto?» Se había escapado una gota de líquido y ella la extendió, deslizando su dedo alrededor de su piel sensible. Sí. No pudo decir más, apenas podía sentir. Ella se acercó apretando su dolorido amigo contra su vientre. Sus botones rozaron su torso. Terry deslizó las manos por su espalda, pero no tiró de ella contra él. Pero todavía no. Dejaría que asumiera el mando durante un rato más. Lo que estaba haciendo era bastante interesante. Las manos de Candy bajaron hasta sus glúteos mientras su boca le rozaba el torso. Ella y marcó con sus labios un camino desde la clavícula hasta la barbilla. A medida que subía, su cuerpo se frotaba contra él. El sudor le corría por la espalda. Dejar que Candy hiciera lo que quisiera con él era una tortura, una maravillosa tortura. Su pensamiento racional desapareció y la lujuria nubló su aturdido cerebro. La necesitaba tanto como necesitaba el aire que respiraba. Y cuando sus labios alcanzaron su boca, ya no pudo contenerse más. La apretó contra él sin dejar ni un minúsculo espacio entre ellos. Candy era suya, aunque no hubieran pronunciado los votos ante un ministro ni prometido nada mutuamente. Sus cuerpos formulaban las promesas que aún no habían sido dichas. Esto no era solo la necesidad de borrar su roce con la muerte, era la necesidad de afirmar la vida, empezar una vida juntos y una nueva vida, un niño. ¡Buen Dios! Esperó la oleada de miedo que siempre sentía cuando pensaba en eso, pero solo sintió anticipación. Quería un hijo, un niño o una niña de Candy. Deseaba una familia y un futuro con ello. Eso despejó el deseo de su cerebro. Tenía que reducir la velocidad. Candy era doncella, por Dios. Nunca había estado con una doncella. Terminó el beso y levantó la cabeza para poder mirar los ojos de Candy. ¿Estás segura que esto es lo que quieres? Se veía tan hermosa, con su dulce boca abierta y la mirada desenfocada. Se recorrió los labios con la lengua y parpadeó. Sí. El corazón de Terry dio un vuelco. No pareces muy segura. Relajó su agarre y dio un paso atrás. El aire que sintió en su cuerpo le resultó frío. ¿O sería la decepción? No podía llevarla a su cama si no estaba segura. Candy tragó. Maldita sea. ¿Por qué de repente Terry tenía un ataque de escrúpulos?
No quería pensar o hablar, ella solo quería sentir. Sí, estaba nerviosa, por supuesto que lo estaba. Nunca había hecho eso antes, pero eso no significaba que no desease hacerlo. Estoy segura, muy segura. No, no lo estás. Oh, Dios mío. Se estaría arrepintiendo y convenciéndose a sí mismo que lo más noble que podía hacer era devolverla a su habitación. Ella nunca se dormiría si él hacía eso. Lo deseaba tanto. Estaba desesperada por evitar eso. Nunca encontraría el valor para intentarlo de nuevo. ¿Cómo podría persuadirlo? Había una parte en el extraño dibujo del señor Cartwright. A Candy le había parecido bastante desagradable, pero el señor Cartwright había dibujado una expresión muy feliz en el rostro del hombre. Tal vez a Terry le gustara también y consiguiera que él dejara de pensar y la llevara a su cama rápidamente. Candy se puso de rodillas y rodeó con su boca el amigo de Terry, que se había encogido a una sombra inerte de lo que fue, pero se animó otra vez en el momento que sus labios lo rozaron. Candy estaba horrorizado. Candy no podía decidir cómo sonaba. Las manos de Terry se enterraron en su cabello, pero no la apartaron. Si su mente estaba horrorizada, su cuerpo no. Ella sonrió. Lo oyó jadear. Sus manos se apretaron en su torso. Flexionó la cadera hacia ella. Su amigo se engrosó todavía más. Candy se apartó un poco para admirarlo. Terry hizo un sonido extraño, una combinación de suspiro, gemido y risa. Tiró suavemente de su pelo. Él quería claramente que dejara de jugar y se levantara. Candy no estaba dispuesta a hacerlo. No he terminado. Vio cómo su amigo saltaba en respuesta. Creo que te gusta. Por supuesto que me gusta. Me gusta tanto que mis rodillas están a punto de doblarse. ¿En serio? ¿Ella podía conseguir que ese hombre tan fuerte cayera de rodillas? Le gustaba esa idea. Candy lo hizo de nuevo. Terry sujetó su cabeza y retiró las caderas, poniéndose fuera de su alcance. Basta ya, dijo. Ahora es mi turno. Había pensado que ese era su turno. Bueno, al menos no la estaba enviando de vuelta a su habitación. Esta vez, cuando él tiró hacia arriba, ella se levantó. Terry la alzó con tanta fuerza que Candy apenas podía respirar. Después se inclinó ligeramente y la levantó. Candy se agarró a su cuello. No estaba segura de que le gustase esta nueva posición. El suelo se veía demasiado lejos. ¿Y si él se tropezaba? Ella no era muy alta, pero tampoco era muy ligera. Albert había intentado tomarla en brazos una vez y había hecho un gran espectáculo gimiendo y quejándose antes de soltarla. Claro que había sido cuando eran unos niños. Los brazos de Terry parecían muy fuertes, pero estaba acostumbrada a estar sobre sus propios pies. Darle a él un completo control de su cuerpo era claramente inquietante.
aunque eso sería lo que ocurriría cuando él la acostara en su cama. Candy sabía que no tendría ningún tipo de control allí. ¿Estás bien? Terry frunció levemente las cejas. Oh, maldita sea. Candy no quería que pensara de nuevo. Estaré mejor cuando me dejes en la cama. Terry sonrió. No podría estar más de acuerdo. Gracias a Dios. Finalmente, ella conseguiría lo que deseaba, pero ¿esto era todo lo que deseaba? No, tampoco pensaría en nada más que en lo que estaba a punto de sentir. Ya se preocuparía de ese asunto por la mañana. La vida era demasiado incierta y estaba segura de no querer esperar ni un momento más para aprender todo lo que Terry le iba a enseñar. Cuando la dejó en la cama, Candy sintió las delicadas sábanas contra su piel. Su cama era grande y firme. Generaciones de Granchester habrían sido concebidos allí. No iba a pensar en el pasado tampoco. El presente era todo lo que tenía, todo lo que deseaba. Terry la siguió hasta la cama, cubriendo su cuerpo con el suyo. La boca de él exploró la suya, acariciándola con su lengua, tranquilizándola, prometiéndole misteriosas delicias mientras su mano le cubría un monte y su pulgar frotaba su botón en círculos. Candy se arqueó, pero lo único que podía hacer era presionarse más contra él. Sentía el cuerpo de Terry tan duro como una piedra, atrapándola en la cama. Se sentía atrapada o protegida. Fuese lo que fuese, ella no deseaba escapar. Su boca abandonó la de ella y recorrió su mejilla hasta llegar a su mandíbula, mientras sus dedos seguían jugando con el resto de su cuerpo. Su cuerpo estaba muy ardiente, sobre todo allí. ¿Te gusta esto, Candy? Sus palabras le hicieron cosquilla en la oreja. Sí. Terry se rió entre dientes. Bueno, entonces esto te gustará también. Sus labios se movieron desde su clavícula hacia abajo, parándose en sus montes. Eso era maravilloso, pero sus hábiles dedos habían abandonado su juego. Candy frunció el ceño. Su boca y sus manos la tocaban en todas partes, menos en los botones, que, sintiéndose abandonados, se apretaban en duros puntos doloridos. Ella se arqueó y chilló, pero Terry se negó a darse por aludido. ¿Podría enroscar sus dedos en su pelo y dirigirlo hasta donde lo necesitaba? Estaba tan desesperada como para intentarlo. Él se rió y sopló un poco en su piel. Paciencia, Candy. Esta es la forma de jugar a esto. Cuanto más larga es la espera, la necesidad que se construye es tan intensa hasta que finalmente explota. Ella hizo un pequeño sonido, una mezcla entre gruñido y gemido. Sintió que él sonreía contra su monte. No te lo crees, ¿verdad?, dijo él, agachándose finalmente. Candy chilló, sintiendo que un destello de doloroso gusto se formaba entre sus muslos.
Oh cielos, y entonces él se metió un botón en la boca y otro rayo de necesidad líquida se apoderó de ella. Sus caderas se retorcieron en la cama. Necesitaba que él tocara allí. Terry la sujetó manteniéndola inmóvil mientras su boca se deslizaba hacia ese punto. El aire enfriaba la protuberancia que había dejado atrás, pero se sentía muy bien. Otra parte de ella estaba exigiendo su atención, clamando por él. Cada vez mayor. ¿Qué es lo que Terry estaba haciendo? ¡Oh! ¿Quién lo hubiera pensado? Nunca se había imaginado. Terry tenía su boca en su... Candy agarró las sábanas con las dos manos, arqueó la espalda. Su mundo se reducía a ese diminuto punto de carne. Terry no tuvo misericordia. Cada movimiento la hacía gritar más y más. Candy sintió que iba a explotar en 1000 pedazos. Ella contuvo la respiración y se mordió el labio. Estaba al borde de lo que fuera. Ya casi lo había alcanzado. Solo un instante más. Candy se arqueó mientras ola tras ola torrenciales le atravesaba. Se sentía saciada con su cuerpo pesado y relajado, maravilloso, pero frunció el ceño, algo faltaba. Miró a Terry. Parecía estar sumamente satisfecho de sí mismo, pero también un poco tenso. Terry se movió y ella sintió que rozaba su pierna. Todavía estaba grande. Eso no estaba bien. Él la había saciado, pero él no había conseguido saciarse. No hemos terminado. Candy pasó un dedo por su mejilla, notando la débil sombra de su barba. Tú no has terminado. Terry sonrió, aunque su expresión seguía siendo tensa. No he terminado. Terry deseaba haber acabado también, pero lo que tendría que hacer de verdad sería besarla rápidamente y alejarse de la tentación. La bañera estaba todavía en la habitación. Podía ser que estuviera lo suficientemente helada para enfriar un poco su ardor, pero Dios, deseaba tanto estar en ella que casi podía saborearlo. Tragó saliva. Sí que podía saborearla. Todavía notaba en su lengua su dulzura y su olor llenaba su nariz. La enviaría de vuelta a su habitación y usaría su mano para aliviar su malestar, o le podía enseñar a ella cómo darle a él. Candy no tenía que renunciar a para salvarlo del dolor. Podía esperar, deberían esperar, pero no quería esperar. Candy estaba en su cama, la cama donde habían sido concebidas varias generaciones de Granchester. Pronto sería su esposa ante Dios y ante la ley. Necesitaba ser la suya. Terry sintió que sus manos le acariciaban la espalda, acercándolo más. Candy arqueó sus caderas y presionó su calor contra su pierna. ¿Y qué estás esperando? Le lanzó una descarada sonrisa. ¿Una invitación personal? Pensé que ya te había mandado una, pero si necesitas otra. Se movió
para encontrar. Por favor, Terry, por favor, ven a mí. No se lo tuvo que pedir 2 veces. Terry la besó lenta y profundamente. Lo único que deseaba hacer era ser lento, aunque lo intentaría. Pero lo que no podría evitar es estar tan profundamente en ella como pudiera. Y cuando estuviera ahí, le daría su semilla. Y si Dios quería, un bebé. Pero primero tenía que ingresar. Y para Candy no sería algo muy agradable. Lo mejor sería hacerlo lo más rápidamente posible. Y así lo hizo. ¡Ay! Terry se quedó quieto y la besó en la frente. Lo siento, solo será la primera vez. Candy emitió un sonido disgustado. Supongo que a ti no te dolió la primera vez. No recuerdo que lo hiciera. No es justo. Los hombres tenían que experimentar lo mismo que las mujeres. Él no era capaz de mantener una conversación en ese momento. Su mente estaba dominada por su amigo y por la exquisita sensación de estar en ella, sintiéndola. ¿Tendremos que volver a hacerlo de nuevo?, comentó ella, para que pueda ver lo que se siente sin dolor. Su amigo palpitó de acuerdo. Sí, muchas veces. Pero primero tenía que terminar ahora. Su cuerpo clamaba por moverse. ¿Estás bien? Creo que sí. Entonces, seguiré. Seré rápido. Eso ha estado muy bien, murmuró Candy en su oído. Después de la parte que duele, claro está. Deslizó la mano por su espalda. ¿Cuándo podemos hacerlo de nuevo? Su traidor amigo comenzó a agrandarse con impaciencia. Ahora no, respondió Terry retirándose. Estás adolorida. Se tendió a su lado un poco. Candy se acurrucó contra él. ¿Estaré mejor mañana? Creo que sí, contestó él acariciando su cadera. La descarada levantó su pierna y la puso sobre la suya. Terry se movió. Pero tienes que volver a tu habitación ahora mismo. No quiero. Candy se acurrucó más cerca. Quiero quedarme aquí. Terry le apartó el cabello del rostro y le acarició la mejilla. No querrás que tu madre te encuentre aquí, ¿verdad? Candy se quedó inmóvil. No, contestó lanzando una mirada de preocupación hacia la puerta. ¿Crees que ya hayan vuelto de la velada de Michael? Mi madre igual acude a mi dormitorio para verme. Es demasiado pronto para que hayan vuelto, pero es mejor no correr ningún riesgo. Ella suspiró. Supongo que tienes razón. Terry le dio un rápido beso. Me gustaría que te quedaras. Sé que has venido para... Hizo una pausa, 1 minuto. Cuando había visto por primera vez a Candy, ella estaba escondida debajo de su cama. Él frunció el ceño. ¿Por qué estabas en mi habitación? La expresión de Candy parecía extremadamente culpable. Estaba buscando el pedazo del dibujo que encontramos en la galería.
Terry no se enfadaría por eso, ¿verdad? Sobre todo después de la actividad tan maravillosa que acababan de compartir, aunque puede que para él no hubiera sido tan maravilloso, ya que lo había hecho antes con otras mujeres. Candy descubrió que esa idea no le gustaba en absoluto. Siento si he invadido tu intimidad, continuó, pero tengo la impresión de que no pensabas enseñármelo. Eso es verdad. ¿Qué? Candy se sentó e inmediatamente los ojos de Terry se clavaron en sus montes. Deja de hacer eso, dijo tirando de la sábana para bloquearle la vista y destapando sin querer el espléndido torso y cintura y Candy desvió la mirada hacia su rostro. ¿Cómo pudiste pensar en no mostrármelo? Yo fui quien lo encontró. He encontrado todas las piezas de ese dibujo. No puedes ocultármelo. Sí que puedo y lo haré. Su rostro parecía esculpido en granito. Todo el calor y la ternura se habían desvanecido. Candy deseó agarrarlo y sacudirlo para meter algo de sentido común en él. Pero no era estúpida. Sabía que intentar convencerlo de esa manera solo le causaría un dolor de cabeza colosal. Aún así, tenía que intentarlo. Sé razonable, Terry. Estoy siendo razonable. Satanás está involucrado en todo este asunto. Y como has descubierto esta tarde, su participación no es algo que podamos ignorar. No voy a permitir que te expongas al peligro. Terry le cubrió el vientre con las manos, sobre todo ahora que podrías estar llevando a mi hijo. ¿Su hijo? Oh, Dios mío. Terry no estaba siendo excesivamente protector porque él era un hombre y ella una mujer, sino porque veía peligrar su línea sucesoria. Seguramente no estaría embarazada, ¿verdad? Así que si no hubiéramos... Candy agitó las manos señalando la cama. Ya sabes, si no hubiéramos hecho esto, ¿me hubieras dejado ver el dibujo? Por supuesto que no. Te quiero a salvo. La posibilidad de que haya un niño solo refuerza mi determinación. Realmente, hacía una buena imitación de un bloque de granito. De hecho, una roca podría tomar clases de impasibilidad de él. Pero, ¿qué daño puede hacer que me enseñes el dibujo? Candy dejó caer la sábana para extender los brazos, pero los ojos de Terry no se movieron de su cara. Una mala señal. Mira a tu alrededor. Somos los únicos que hay en la habitación. Satanás nunca lo sabrá. Te ayudé con las otras pistas. Puede que también te ayude con esta. ¿Has examinado el dibujo? Terry la miró. No he tenido tiempo. Entonces, necesitas mi ayuda. Él frunció el ceño y su boca mostró una línea testaruda. No la necesito. Candy se inclinó hacia adelante y golpeó su magnífico torso descubierto. Recuerda que tuviste que pedirle a Albert que identificara la magnolia grandiflora en la primera parte del dibujo y yo tuve que ayudarte a encontrar el árbol en el jardín de Arthur Kelly. Terry se encogió de hombros, haciendo que sus músculos se movieran de una manera muy interesante y apartó la mano de Candy. Eso fue solo con el primer trozo. No quería mirarla a los ojos, ya que reconocía que ella tenía razón. Y nunca hubieras descubierto que la segunda pieza tenía algo que ver con la Galería de Manhattan si yo no te lo hubiera dicho. Terry
se volvió a encoger de hombros. Entonces, ¿por qué crees que serás capaz de encontrar la cuarta parte del dibujo tú solo? Él había gruñido. Parecía lo suficientemente frustrado por haberlo hecho. Déjame verlo, Terry, por favor. Terry suspiró irritado. Está bien. Saliendo de la cama, se dirigió sin ropa hasta su escritorio. Con esas fuertes y musculosas piernas, espalda y glúteos, parecía la estatua de un Adonis que había vuelto a la vida. Candy se arrastró por el colchón y buscó su camisón debajo de la cama. Ya he buscado en tu escritorio. Lo sé. La arena que había encima ya no está. Y yo que pensaba que no eras muy ordenado. Se puso el camisón y se acercó a su lado. ¿Cómo podía ser tan natural con su desnudez? Solo lo podía mirar a él. Le acarició el glúteo y deslizó su mano hacia Terry. Se alejó un paso. Pensaba que querías ver el boceto del señor Cartwright. Y lo quiero ver. Su amigo había pasado de una posición relajada a endurecerse en cuestión de segundos. Fascinante. Candy extendió la mano para tocarlo, pero él la esquivó, inclinándose rápidamente para recoger la toalla y envolverse alrededor de la cintura. Pues tienes una manera muy extraña de mostrar tu interés. La verdad es que estoy interesada en verlo. Terry seguía esquivándola. El dibujo. Me refería al dibujo del señor Cartwright. Terry hizo un ruido exasperado, mezcla de suspiro y risa. ¿Quieres dejar de mirarme de esa manera? La toalla no podía ocultar muy bien a su amigo. Parecía más bien como si hubiera hecho una pequeña tienda en el frente. ¿Cómo te miro? Como si me quisieras comer. No importa. Abrió uno de los cajones del escritorio completamente vacío que ella ya había examinado antes y rebuscó en su interior. Se escuchó un chasquido. Entonces, él empujó lo que ella había pensado que no era más que una talla decorativa en la parte posterior de la mesa. Una sección de la mesa se abrió, revelando un estrecho espacio. Terry sacó un pedazo de papel. ¡Qué inteligente! Nunca lo hubiera encontrado. Él arqueó una ceja. Me alegro que no lo hayas hecho. Pagué a un carpintero una considerable suma de dinero para que lo construyera así, con lugares escondidos que nadie encontraría si los estuviera buscando. Terry examinó el papel sobre la mesa. Era la esquina inferior izquierda del dibujo. Más miembros de la alta sociedad se comportaban escandalosamente. El señor Robinson estaba arrodillado en el suelo bajo una maceta con una frondosa planta, mientras que el señor Huskin, disfrazado con un uniforme de lacayo, estaba... ¡Oh, cielos! Apartó los ojos, solo para encontrarse con el anciano Hartford. Por lo menos, él estaba con una mujer, bueno, dos, y ninguna era su esposa. Una burbuja que le salía de la boca decía: me encantan las muchachas lujuriosas, cuanto más mejor. En lo que era el centro de la imagen había... ¿Dónde tiene los demás trozos?
Aquí. Los he subido de mi estudio para ponerlos a salvo. Tenía la intención de examinarlos todos después de bañarme. Terry se acercó a la silla donde había dejado su chaqueta y sacó los papeles del bolsillo. Los encajó encima de la mesa. Candy estudió el área donde se juntaban las piezas. Maldita sea, ella frunció el ceño ante el dibujo. ¿Por qué se habría molestado el señor Cartwright en dibujar esa figura? Todo lo que podía ver era la capa del hombre o de la mujer. No hemos descubierto mucho, dijo Terry. No, respondió Candy trazando el intrincado patrón alrededor del dobladillo de la capa. Había algo familiar en ella, pero juraría que nunca había visto una capa así. ¿Crees que este patrón está bordado en realidad en la capa de Satanás? Si es que este es Satanás o es algo que el señor Cartwright añadió. No lo sé. Es distinto, ¿no es así? Señaló el borde roto de la nueva pieza del boceto. Creo que lo descubriremos cuando por fin tengamos la última parte. Mira, la capa está estirada ligeramente hacia atrás. Parece que él o ella está ocultando algo. ¡Demonios! Candy se enderezó. No es suficiente para darnos alguna indicación de la identidad de Satanás. Si el señor Cartwright en ese momento no estuviera ya muerto, lo hubiera estrangulado. Terry asintió. Desgraciadamente necesitamos la última pieza. Ahora vamos a ver si el señor Cartwright nos ha dado una pista de su escondite. Terry tomó una lupa de un cajón y examinó el papel. ¡Maldición! ¿Qué? Terry dirigió la lupa a la esquina inferior, hacia un hombre montado en una cabra. No era una cabra exactamente, era el señor Whitman en un disfraz de cabra. Candy se centró en otra sección. Un hombre y una mujer vestían túnicas encapuchadas como la figura oscura del centro del dibujo, pero a excepción de la cara, no había nada oscuro o confuso en esas figuras. El señor Cartwright había dibujado con todo lujo de detalle su amoroso encuentro. ¿Amoroso? O más bien, su observado encuentro. La mujer estaba tumbada en lo que parecía un ataúd de mármol. Su túnica estaba completamente abierta, por lo que su cuerpo se encontraba totalmente expuesto. El cuerpo del hombre estaba cubierto, con excepción de su enorme amigo que sobresalía de su túnica. La pareja estaba rodeada por un ejército de héroes, con sus prominentes miembros imitando al del caballero de la túnica. Una de las estatuas estaba sonriendo. ¿Qué quiere decir esto? Candy se le añadió las palabras de la burbuja que estaba encima de la mujer. Faise que podrás, haz lo que quieras. Eso estaba tallado encima de la puerta de Madame Abbey, que fue un lugar donde existía una especie de oscuro club depravado hace unos 60 años. ¿Hace 60 años? Candy frunció el ceño. Terry estaba bromeando. Ninguno de los miembros de ese club, o al menos muy pocos, podrían seguir vivos, pero Terry parecía completamente serio.
¿Por qué dibujaría el señor Cartwright algo que existió hace 60 años? Esa es la pregunta. Sospecho que Satanás ha inaugurado un nuevo y oscuro club de perversión, o reabierto un club que ya existía y ha cambiado su dirección. En el baile de los Kelly, Albert dijo que había oído rumores en ese sentido. ¿Y qué se hace en esos clubs? Candy hizo un gesto hacia el dibujo. ¿Participar en diversas formas de perversión? Sí, y esperemos que eso sea todo lo que hacen. Pero hay un principio del culto al diablo que puede infectar esos grupos. Pon un número de hombres y mujeres borrachos y a veces la gente sale herida. Y si encima añades a alguien como Satanás, apostaría a que hay víctimas mortales. Candy sintió el mismo escalofrío que había sentido cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte esa tarde. Igual que el carro fuera de control, precisamente. ¿Y la extraña muerte del señor Cartwright? Terry asintió. Creo que sí. Candy volvió a mirar el dibujo. Pero, ¿qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la última pieza del dibujo y el señor Cartwright no nos ha dejado una pista. Creo que sí la ha dejado. Terry señaló el ataúd. El señor Cartwright había dibujado un borrego volando y sus alas y garras no eran las únicas cosas que estaban en el aire. La criatura era claramente un macho. Sus dimensiones rivalizaban con las de las estatuas de Eros. Esto es bastante obsceno. Candy frunció la nariz. Nunca volveré a mirar esos mansos animales de la misma manera otra vez. ¿Y las estatuas no lo son?, resopló Terry. Puf, él tenía razón. Y mira aquí, en este lado de el borrego ha dibujado el planeta Saturno 3 veces. Y en el otro lado, un reloj que muestra las 11 con una media luna encima. Candy se frotó la nuca. Todo esto está muy bien, pero no tengo ni idea lo que significa. ¿Y tú? Desafortunadamente, creo que sí. Terry no se veía feliz. El borrego representa al señor Stanford, el anciano serio y calvo, que además es filántropo. Terry gruñó. Hay algunos que piensan que sus buenas obras no son más que la penitencia por sus pecados. Y cuanto más pecas, mayor es la penitencia que hace. Los ojos de Candy se abrieron y sus cejas se alzaron. Creo que hizo una donación muy generosa al Hospital de Niños de Nueva York. Así es. ¡Santo Dios! El dibujo representaba algo que el viejo Stanford acababa de hacer o que estaba a punto de hacer. No le gustaba esta situación en absoluto. Entonces, ¿qué significan las otras imágenes? Candy pasó el dedo sobre el ataúd. ¿Debería decírselo? Candy quería ser parte de ese asunto. Y lo más lamentable es que seguramente él necesitará su ayuda. Los 3 Saturnos significan el tercer sábado de cada mes y el reloj y la luna, las 11 de la noche. El viejo Stanford es conocido por celebrar mascaradas ese día. ¿En serio? Nunca he asistido a una, ni he oído hablar de eso. Por supuesto que no. No es para mujeres respetables. Incluso
muchos de los miembros masculinos de la alta sociedad optan por no ir. En el mejor de los casos, se trata de una orgía alcohólica. En el peor, Terry se encogió de hombros. Durante años se habían escuchado rumores de bestialidades y sacrificios de animales. Albert le había contado algunos de esos rumores más oscuros antes de marcharse, historias de prostitutas y niños que habían desaparecido. Muchas personas influyentes estaban preocupadas, pero nadie tenía ninguna prueba de que esas atrocidades se hubieran cometido o podían identificar a los autores. Por Dios, preferiría no saber nada de las reuniones de Timothy Stratford, pero le parecía que no tenía otra opción ni ninguna elección a la hora de participar con Candy en una de ellas. Los hombres le exigían que si no había ido con una pareja, tendría que emparejarse con una de las prostitutas que había por ahí. Puede que Candy se negara a ir, pero entonces, ¿a quién podría pedirle que ocupara su lugar? Definitivamente no quería cargar con una prostituta. Candy frunció el ceño ante el boceto. ¿Cómo pudo el señor Cartwright formar parte de todo esto? Solo lo vi una vez, pero no me pareció un monstruo, y su hermana es una de las amigas de mi madre. Estoy seguro que no era un monstruo. La gente se ve inmersa todo el tiempo en situaciones que no les gustan. Candy se echó hacia atrás para mirarle escéptica. ¿Tú te habrías involucrado en ese grupo? Su estómago se encogió. De ninguna manera formaría parte del grupo de Timothy Stratford. ¡Santo Dios! ¡Claro que no! ¿Así que admites que había algo malo en el señor Cartwright? Tengo que admitir que el señor Cartwright tenía algo extraño. Tenía una buena idea de qué era lo extraño. El señor Cartwright tenía una inclinación sexual bastante inusual, pero Terry no estaba dispuesto a compartir eso con Candy. Creo que no era un monstruo. Pienso que se quedó consternado por lo que estaba pasando y por eso hizo todo lo que pudo para revelarlo. Candy frunció el ceño. Por amor de Dios, ¿por qué no se lo contaría a Mary James? Quizás porque se imaginaba que si ella lo sabía la pondría en peligro. ¿Quién sabe? Incluso puede que supiera que su vida estaba en peligro. Por lo menos lo intentó. Sí. Así que vamos a tener que acudir a esa mascarada. Mañana es el tercer sábado. Lo sé. Hizo una pausa. Desearía que hubiera otra manera de resolver esto y mantener a Candy lejos de la casa de Stratford. ¿No irás a decirme que no puedo ir? Candy lo miró. No he resuelto este pedazo del dibujo. Pero puede que te sea útil una vez que vayamos a esa fiesta. No puedes dejarme en casa. No sería justo. Por desgracia, no puedo decirte eso. Si pudiera, te obligaría a quedarte aquí. Te encerraría en tu habitación y pondría a Cookie para que te vigilara. Terry suspiró y se pasó la mano por el pelo. Por mucho que me temo, necesito tu ayuda. Candy sonrió. Claro que la necesitas, pero me sorprende que tu dura cabeza reconozca eso. Terry la agarró por los hombros y la sacudió ligeramente. Candy, esto no es un juego.
vas a verte obligada a codearte con alguno de los miembros más depravados de la alta sociedad y también con hombres y mujeres de los barrios más violentos de Nueva York. Verás y oirás cosas que nadie, y menos una mujer, no importa de dónde proceda, debería ver o escuchar. El rostro de Candy palideció. Terry, me estás asustando. Bien. Eso le hizo sentir una sensación de satisfacción. Si ella estaba asustada, quizás fuera prudente, y si era prudente, podría salir de esta deplorable situación en una sola pieza. Tienes que estar asustada. Candy levantó la barbilla. ¿Y tú, cómo vas a estar? Terry le contestó. Encadenado a ti, mi amor, encadenado a ti. A la mañana siguiente. ¿Ha dormido bien esta noche, señorita Hartley? Flammy levantó la mirada de sus arenques y del New York Times. Sí, gracias. Candy sintió que se ruborizaba. ¿Descubriría a alguien que ya no era virgen con solo mirarla? El galgo de Flammy la olfateaba en un lugar muy embarazoso. Candy le empujó la cabeza. ¡Lola!, ordenó Flammy. ¡Pórtate bien! Lola regresó a su lugar junto a la silla de Flammy. Candy se dirigió rápidamente al aparador del desayuno. Se hubiera quedado en la habitación para desayunar un chocolate y un pan tostado en solitario, pero no pudo hacerlo, ya que deseaba un baño después de las actividades de la noche anterior y luego Dorothy había descubierto una mancha roja en la parte trasera de su camisón. Como su periodo no tenía que llegarle hasta dentro de un par de semanas, Dorothy decidió llamar a un médico o a su madre, o a los dos de inmediato. Candy finalmente fue capaz de convencer a Dorothy de que se había cortado y luego Dorothy quiso inspeccionar el corte. Se había puesto de pie y se había escapado a la sala de desayunar. ¡Oh, cielos! ¿Cómo explicaría a Terry la sangre en sus sábanas? Te ves muy sonrojada. Margaret, la otra tía que estaba en la habitación, mordió su bollo de fresa y tomó un sorbo de té. No creo que haga mucho calor aquí. ¿Estás segura de sentirte bien? Sí, estoy bien. Candy se sirvió una rebanada de pan tostado. Su estómago no podría retener nada más y se sentó lo más lejos de Lola que le fue posible. Margaret le dirigió una mirada preocupada y se encogió de hombros, volviendo a su desayuno. Estaba hojeando la columna de chismes de The Morning Post. ¡Ash! Flammy resopló. ¿Por qué estás leyendo esas tonterías? Margaret puso los ojos en blanco y le sonrió sarcásticamente a su hermana. Porque estas tonterías me interesan. Me gusta estar al corriente de lo que pasa. Bah. Flammy pasó la siguiente página del New York Times. ¿A quién le importa lo que hacen los estúpidos de la alta sociedad? A mí. Y a nosotras. Pertenecemos también a la estúpida alta sociedad, Flammy. Bueno, sí, pero no a esa parte de la alta sociedad. ¿Esa parte? Las cejas de Margaret se levantaron. ¿Qué parte? La parte más joven y escandalosa, por supuesto. Flammy levantó la vista de su lectura. ¿Dice algo acerca de nosotros allí? Margaret frunció el ceño. No, y me parece más bien sorprendente. Pensaba que el auto fuera de control de Terry. Por lo menos merecía una mención. El estómago de Candy se hundió y dejó la tostada de nuevo en su plato. Puede que nadie lo viera.
El parque estaba bastante desierto en ese momento y no estábamos en uno de los sitios más concurridos. Ese comentario le costó una mirada asombrada. Provocaron una gran confusión en Central Park, no en un pequeño callejón, señorita Hartley, y luego regresaron a casa a paso de tortuga con Paulina Giddens, dijo Margaret golpeando el periódico. Esperaba por lo menos media columna contando sus travesuras, pero no hay ni una simple mención. Es muy extraño. Candy tomó un sorbo de té intentando despejar su garganta. Estaba demasiado caliente y tuvo que escupirlo discretamente de vuelta a la taza. Sentiría la boca quemada durante todo el día. Intentó sonreír. No creo haber salido nunca en la columna de chismes. ¿Por qué debería de empezar a aparecer en ella a mi avanzada edad? Flammy se echó a reír. Hasta yo sé la respuesta a esa pregunta, señorita Hartley. Antes, usted no había llamado la atención de Terry. Así es. Margaret asintió. El repentino interés de Terry en usted y en el baile de los Kelly se relató con gran detalle, pero desde entonces solo ha habido silencio, incluso cuando los dos estuvieron a solas en la terraza de los Robinson la noche siguiente. No lo entiendo. A Candy le resultaba pensar que ella sí que lo entendía. No tenía que estar equivocada. Satanás no podía tener tanto control de lo que sucedía en Nueva York como para evitar que algo no se publicara en el periódico, ¿verdad? Puede que haya otro chisme más interesante de qué hablar. Margaret la miró fijamente un momento con la boca ligeramente abierta, aparentemente sin palabras. Luego respiró hondo y sacudió la cabeza. Señorita Hartley, sé que no ha vivido bajo una roca toda su vida. El posible interés matrimonial de un joven actor rico, marqués y futuro duque inglés siempre es noticia. Estoy segura que al menos una docena o más de jóvenes y no tan jóvenes damas están revisando esta columna todos los días para ver si tienen que renunciar a sus esperanzas de atrapar a Terry y llevarlo ante el altar. Flammy resopló. Eso es porque son tontas. No es necesario un periódico para decirles que ya está muy bien atrapado. Todo lo que necesitan hacer es abrir los ojos y mirar. Candy estaba segura de que su cara estaría tan roja como el fuego e igual de caliente. Esta conversación se dirigía por una dirección muy incómoda. Tenía que cambiar de tema. ¿Hay alguna cosa interesante en el periódico, señorita Margaret? Creo que estaba a punto de leer algo en voz alta cuando yo llegué. La ceja izquierda de Margaret se levantó, pero se abstuvo de comentar nada sobre el cambio desesperado de tema de Candy. Sí, en realidad hay una nota muy interesante en la columna de chismes. Bueno, en la misma página. Su mirada bajó al periódico. Aquí está. Daniel Egan y la señorita Daisy Barnett se casaron ayer en la casa de la novia. La feliz pareja se embarcó en un navío después de la boda y realizarán una gira por el continente en su luna de miel. La pareja tiene planeado regresar a Nueva York dentro de un par de semanas. El señor Ligan se ha casado muy precipitadamente con la señorita Barnett. Flammy dejó a un lado el periódico. ¿Por qué lo haría? No es como si fuera un joven arrebatado por la pasión.
Ya debe tener unos 30. ¿Cuántos años tiene ella? Flammy, pensaba que no estabas interesada en escuchar tonterías del Post. Margaret sonrió. No, no estoy interesada, pero ahora que me he enterado, tengo curiosidad. ¿Qué edad tiene la dama? Es considerablemente más joven que Ligan. Creo que tiene su edad. No, señorita Ardley. Pobre señorita Barnett. Candy se había olvidado por completo de su situación. Creo que es 1 o 2 años mayor que yo. Tendría unos 25 o 26 años. Ah, dijo Flammy. Eso explica por qué se ha casado con Daniel Ligan. Su padre estaría tan desesperado por casarla, como me imagino que lo estaba ella. Entonces, ¿habrá sido por dinero o por miedo a quedarse sola? Candy se erizó. ¿Cómo podía Flammy suponer eso? Había muchas razones por las que una mujer elegiría no casarse. Como Flammy seguramente debería saber, ya que tanto ella como sus hermanas estaban solteras, y 25 años aún no era la edad de la desesperación. Margaret se echó a reír. Ella tiene un asombroso parecido con un caballo. Daniel Ligan tampoco es que sea un Adonis, pero su familia pertenece a la alta sociedad. Podría haber conseguido una mujer más atractiva si lo desease, así que tiene que haber algo más en ese asunto, ya que es un heredero de su primera esposa, ¿no? Sí, pero no tiene dinero. La primera esposa logró mantenerlo a raya, comentó Margaret, pero ella murió hace 3 años y el hombre se ha vuelto salvaje desde entonces. Se ha gastado el dinero como si fuera agua en juegos y prostitutas. El pobre heredero solo heredaría una finca hipotecada y muchas deudas si su padre muriera. Este matrimonio resuelve ese problema, suponiendo que la señorita Barnett también puede ejercer una mano dura con él. El padre de la muchacha es un comerciante muy rico. Candy miró hacia su plato. Apenas había tocado las tostadas y tenía aún menos apetito que cuando se sentó. Se estarían preguntando Flammy y Margaret y las demás tías por qué Terry la había elegido a ella. Definitivamente, él podía haber elegido mejor, cielos. Sí podía escoger a casi cualquier mujer soltera de América o incluso Inglaterra. Era famoso, rico, guapo y además tenía un título. Con cautela, Candy tomó un sorbo de té. Se había enfriado considerablemente, pero su boca todavía estaba dolorida por el sorbo anterior. Al menos ahora ya sabía que Neil no estaría en la mascarada de esa noche. ¿Quién estaría allí? ¿Satanás? Se estremeció. ¿Estás segura de sentirse bien, señorita Ardley? Margaret frunció el ceño hacia ella con una mirada de preocupación en los ojos. Estaba muy roja hace unos momentos, pero ahora está tiritando. ¿Deberíamos llamar al médico o al menos decírselo a su madre? Oh, no. Candy definitivamente no deseaba que le examinara el médico. Puede que descubriese que... No. ¿Cómo iba a descubrir? Estaba comportándose como un idiota. Tendría que examinarla ahí para determinar si era virgen. Y no había ningún motivo para mirar cerca de esa parte de su anatomía por un simple escalofrío. Y si su madre tampoco deseaba que la observase muy de cerca. Estoy bien. Debería quedarse en casa esta noche. Y nosotras también, dijo Flammy. Aunque sería una pena perderse el teatro. Estoy muy entusiasmada por ver a Terry en esa obra. Margaret se echó a reír. Oh, Flammy,
Siempre dices eso y siempre te quejas amargamente de que las parlanchinas damas que acuden al teatro no te hayan dejado ver la obra. ¿Cuándo aprenderás que la gente va al teatro para dejarse ver y no para disfrutar de una actuación? Las cejas de Flammy descendieron en una nube profunda. Parecía muy contrariada. La esperanza es eterna, Margaret. Aunque tiene razón. América tiene una cantidad sorprendente de necios y filisteos. Recuerdo. Discúlpenme. Candy se levantó. No le apetecía escuchar otra de las diatribas de Flammy, y su apetito hacía tiempo que había huido. Ya era hora de que lo siguiera. Al menos las tías le habían dado la excusa perfecta para quedarse en casa y no ir con ellas, con Eleanor y su madre al teatro por la noche. Creo que tienen razón. Voy a retirarme a descansar. Pobrecita. Margaret le palmeó la mano, lo que hizo que Candy se sintiera como un gusano, pero no pudo evitarlo. Desde luego, no podía contarles que no iba a ir al teatro porque estaría acompañando a Terry a una mascarada escandalosamente perversa. No me sorprende que te encuentres mal. Tuviste un día terrible ayer. Sí, bueno, estoy segura que mañana ya me encontraré mejor. Suponiendo que sobreviviera a la visita a la casa del señor Stanford, pensó. Ridículo. Ahora estaba dejando volar su imaginación. Por supuesto que sobreviviría a la mascarada. No era un personaje de una novela gótica. La reunión probablemente sería algo serio, no más alarmante que una noche en un salón de baile. Por otra parte, el dibujo del señor Cartwright no representaba precisamente una escena que pudiera verse en los salones de baile. Si me disculpan, me voy. Creo que me voy a sentarme un rato al jardín. Si iba a acudir a uno de los antros de Satanás, lo más prudente sería que disfrutara del sol mientras todavía pudiera. Continuará.